Buenas tardes queridos hermanos, les damos un saludo, les enviamos un saludo desde aquí, desde la iglesia Piedra Angular, deseando que el Señor esté con ustedes, los esté guardando, fortaleciendo, animando, llenando de paz y de gozo. Les damos una cordial bienvenida para que juntos adoremos al Señor en este día donde recordamos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él tome el control de todas las cosas. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has perdonado, nos has salvado, Señor, diste tu vida por nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tomaste el lugar que nos correspondía a nosotros. Y ahora, Señor, por medio de la fe, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Te damos gracias, Señor, y dedicamos este tiempo para escuchar tu palabra, para adorarte, para estar en comunión contigo, para que unidos como un solo cuerpo te adoremos, nos acerquemos a ti en esta tarde. Toma el control de todas las cosas, que sea tu Espíritu Santo el que guíe, el que hable, el que esté ahí en cada hogar tocando, ministrando. Señor, tú eres el dueño de todas las cosas, Padre. Para ti no hay nada imposible estar allá en los hogares de mis hermanos y estar aquí con nosotros. Gracias te damos y te bendecimos en esta tarde, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén, amén. Vamos a hacer una lectura bíblica. Esta lectura se encuentra en el libro de Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 19. Vamos a leer de los versos 17 al 30. Este pasaje nos habla de la resurrección, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y si tienen sus Biblias, pueden abrirla ahí en sus hogares. La palabra de Dios dice así en Juan capítulo 19, del verso 17 al 30. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los Judíos. Respondiendo Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura y de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu.
Cantemos al Señor. De tal manera me amó.
En el Monte Calvario es el sitio bienaventurado en donde la voz de la cruz dicta su testamento eterno a favor de la humanidad. Es el monte de las riquezas inescrutables. Es el monte de los 7 tesoros espirituales. Es el monte de las postrimeras enseñanzas del corazón de Jesús. Allí el Señor vuelca su ternura infinita y destella torrentes de amor. Jesucristo ha subido a la cátedra de la cruz, convencido que es la voluntad de su Padre sufrir en forma tan horrenda para expiar el pecado de los hombres. Hasta esos momentos no había abierto sus labios para quejarse de sus dolencias físicas, o bien para protestar por tanta ignominia de que era objeto, pero al fin los abre, no para proferir maldiciones como solía suceder en todos los condenados al patíbulo de la cruz, sino para bendecir a cuantos eran culpables de su sacrificio. He aquí la primera palabra. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Esta palabra es de intercesión por sus enemigos. A todo lo largo de su ministerio terrenal, Jesús fue un fiel exponente y practicante del perdón. Él enseñó a sus discípulos a reconocer la grandeza del perdón divino y a perdonar a sus enemigos. En la oración modelo del Padre Nuestro, Él recalcó la importancia del perdón al declarar: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una ofensa está catalogada como una deuda en la medida en que pide reparación y compensación. Deuda que solamente puede ser pagada por el ofendido. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es transmitir perdón. De hecho, el perdón se puede catalogar como un acto de fe, ya que nuestros sentimientos se rehúsan a otorgarlo. No es lógico perdonar a aquel que nos ha traicionado, aquel que abusó de nuestra confianza, que nos robó, hirió, insultó, difamó. Creo que ninguna persona es merecedora del perdón, pero la gran enseñanza del Señor nos da es que Él perdonó de todas maneras, no porque lo merezcamos, sino porque Él es un Dios misericordioso que extiende su perdón sin límites. La mejor medicina para el ser humano es el perdón. Las cadenas más fuertes se rompen a través de Él. Las puertas más seguras solo las abre el perdón. Las murallas más grandes las derriba el perdón. No hay nada que se le compare, y la mejor manera de conocerlo es a través de la obra de Jesús en la cruz. Es muy importante que tengamos presente que a medida que perdonamos, somos también nosotros perdonados por Dios. Mateo 6:14 al 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La lección práctica es que el perdón no tiene limitaciones. Segunda palabra. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo
que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra es para que los que se arrepienten. La última alma que Jesús se ganó fue sin predicar, sin sermón alguno. No fue en el templo de Jerusalén o en la sinagoga de Capernaum. Fue pendido sobre la cruz en el momento de la prueba. En alguna manera su porte, sus gestos, las expresiones dichas por él en su primera palabra influyeron sobre el corazón y la mente de uno de sus compañeros de condenación, no pagando mal por mal. Había en el Calvario 3 crucifijos. El del centro era Jesús. Juan 19:18 dice: y allí le crucificaron y con él otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Quiero que notemos algunas similitudes de estos dos hombres. La primera, los dos eran ladrones. La segunda, los dos merecían el castigo. La tercera, los dos tenían la mirada puesta en el Señor. La cuarta, los dos estaban a la distancia misma de Jesús. La quinta, los dos escucharon al Señor cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La sexta, los dos tuvieron la misma oportunidad de salvación. La séptima, los dos le injurieron al Señor. Lo mismo dice Mateo 27:44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Ahora quiero que en contraste notemos también algunas diferencias. La primera es: uno estaba a la izquierda, el otro a su derecha. Uno dejó de injuriar a Jesús, el otro no. Uno confesó su culpa, el otro no. Uno le pidió al Señor que lo recordara en su reino, el otro no. Uno deseaba la salvación de su cuerpo, el otro deseaba la salvación de su alma. Uno se salvó, el otro se perdió. Uno murió siendo ladrón, el otro murió perdonado. En ellos encontramos a la humanidad representada: los que dudan y los que creen, los que piensan en lo material y los que buscan lo espiritual, los que no se preocupan por otra vida y los que se preparan para la vida eterna. ¿De cuál eres tú? Escuchemos este coro que seguramente tiene mucho que darnos ahora. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús. Y toda
Continuemos con la tercera palabra. En Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Esta palabra es la palabra del deber. En esta tercera palabra Jesús pone en relieve su naturaleza afectiva. Es una palabra tierna, una palabra cariñosa, una palabra saturada de amor y bienestar a la bienhechora de sus días terrenales. Para Jesús, vivir una generación completa en relación con su madre fue una humana experiencia difícil de ser borrada. Jesús, en vez de centralizarse en su propio sufrimiento, piensa en la seguridad social de su madre. Qué gran ejemplo para los hijos hoy ofrece Jesús. En la cruz honra a su madre, cumpliendo con el quinto mandamiento del decálogo: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso dice Éxodo 20:12. Hoy en día vivimos rodeados por una generación de hijos que en poco o en nada estiman a sus progenitores. Jesús manifiesta su amor filial. Su madre es el amor más puro que tiene sobre la tierra. Recuerda en esos instantes las horas felices de su niñez. Es consciente de los estímulos que de ella recibió en su adolescencia y juventud. Ahora la contempla en un mundo de dolor que le conmueve. Le preocupa su condición de viuda. Él sabe que el desamparo y la soledad harán crisis en su vida. De ahí el motivo de la tercera palabra de la cruz: mujer, he allí a tu hijo. Jesús conocía a Juan. En él tendría un refugio a su pena. Esta es la tercera palabra. Continuemos. Cuarta palabra. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra nos habla de lo que costó nuestra redención, hermanos. Esta cuarta palabra es el centro de las 7 palabras. En ella el Calvario alcanza su clímax cristológico. La hora de su pronunciamiento se describe en el reloj del hombre. Mateo dice que fue cerca de la hora novena. Marcos es más preciso y afirma que fue a la hora novena. En el término de los evangelios sinópticos se evidencia que a partir de la hora sexta hasta la hora novena hubieron tinieblas sobre toda la tierra. En el horario judío, la hora sexta se refería a las 12 del mediodía y la hora novena a las 3 de la tarde. A esa hora novena se le conocía también como la hora de la oración. Fue en la hora novena del día cuando Cornelio tuvo la visión de un ángel de Dios. En la hora novena se hacía también el sacrificio pascual en el templo, lo cual coincide con la muerte del Señor. La naturaleza tal parece que protesta por el sacrificio del Hijo de Dios. Hay densas tinieblas sobre la tierra. La oscuridad es pavorosa y los fenómenos llenos de misterio y de temor. Jesús está en agonía.
Las fuerzas se acaban, todos sus miembros están desgarrados, su cuerpo casi se ha vaciado por las hemorragias a pesar de la poca vida que le queda. Ve pesadamente a su alrededor y descubre que todos le han abandonado, excepto su madre María y su discípulo amado Juan. Y cuando intenta levantar el rostro para poder buscar el alivio en su padre, siente que él también se ha ocultado. Y es el momento cuando la constitución de su parte humana clama angustiosamente: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quinta palabra. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Juan 19:28. Tengo sed. Esta palabra que expresa es una palabra de su anhelante necesidad de salvar. Esta palabra más corta de los 4 evangelios, Juan es el único que recuerda y da importancia a esta necesidad pronunciada por Jesús. El Calvario está cubierto con un manto de luto. La oscuridad es más densa y el espectáculo impresionante. Cristo Jesús está en agonía. Sus labios guardan silencio. Tal parece que ya expiró, pero aún tiene vida. Sus manos y sus pies se desgarran por el peso de su cuerpo, que poco a poco se va quedando flácido. Es tanta la tortura de la cruz que su lengua se pega al paladar. Sus labios están resecos y el deshidratamiento de su cuerpo es angustioso. De ahí que no sea extraño su clamor en esta hora de amargura y de necesidad fisiológica: tengo sed. La condición fisiológica del Señor no había probado una sola gota de agua desde la institución del sacramento. La velada de oración en el huerto, la corona de espinas, la llevada y traída de un lugar a otro en el juicio, el peso de la cruz, la crucifixión, los clavos, el sol implacable sobre su cuerpo, todo esto ha provocado un agotamiento total que se tradujo en la inminente necesidad de beber. Su grito es más de espíritu que su cuerpo. Su espíritu dice: tengo sed de almas que acepten ese sacrificio que ahora estoy ofreciendo por la humanidad. Tenía sed de corazones leales, sinceros, consagrados, dispuestos a seguirle. Cristo desde su cruz quiere mitigar la sed que tu alma representa. Una pregunta importante: ¿podremos negar un vaso de agua al caminante? Cantemos al Señor en este momento. Preciosa sangre se derramó.
esa sangre que me transformó. Sobre aquel dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Sí, Señor, tu sangre me transformó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre, sí, Señor, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Consumado es. Sexta palabra. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Esta palabra es del cumplimiento. La palabra que nos habla de la victoria sobre el pecado. El apóstol Juan fue un testigo visual y oyente del drama del desarrollo en el Calvario. Él estuvo al pie de la cruz durante el suplicio de Jesús. Por lo tanto, no pudo borrar de su memoria las palabras: consumado es. Tetelestai, que en griego significa fin perfecto, habla de un cumplimiento, de un fin, de algo perfecto, de un acabado, de algo ya consumado. Para el común de las personas que morbosamente estaban contemplando a los hombres de la cruz, pensaban en que Cristo era como un fracasado. Le habían gritado: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Y como no habían visto ese milagro, lo consideraban un iluso e impostor. Al final lo despreciaban y lo veían morir como uno de tantos, sin ningún poder ni gloria. Pero estaban engañados. De pronto sus labios se vuelven a abrir para pronunciar su sexta palabra, llena de un canto de victoria. Consumatum est. Aquí se está cumpliendo lo que había dicho: confíen, yo he vencido al mundo. Cristo Jesús cumplió satisfactoriamente el espíritu profético. Esta es la sexta palabra.
Séptima palabra. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Palabra que nos enseña a los cristianos cómo se debe morir. El cuerpo de Cristo se ha desangrado completamente. Las energías físicas le han abandonado. Pero sacando fuerza de flaqueza, levanta su cabeza al cielo para decir a Dios: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Grito de encargo, grito de confianza, de seguridad y satisfacción. Jesús, viendo que todo se había cumplido a la perfección como estaba escrito, incluso en los elementos como el sol que se oscureció y el velo del templo que se rasgó, exclama con gran ímpetu estas palabras mismas que denotan una subordinación total hacia el Padre. Hasta en ese momento sabía que de Él había venido, por lo tanto sabía en quién podían descansar. Una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros es: ¿cuál es nuestra actitud ante la muerte? Hoy en día, donde hay tanto temor, donde hay tanto miedo hacia la muerte, si hoy muriéramos, ¿tendríamos ese grito de confianza, de seguridad y de satisfacción en el Señor? ¿O necesitamos tiempo para determinar la obra que Dios nos ha encomendado? Jesús nos enseña a vivir, pero también nos enseña a morir. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 11:25 al 26 dice: les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? En esta palabra hay 3 puntos importantes que quisiera resaltar. Primeramente, es la muerte real. Muerte real. Los evangelios son claros al describir la muerte de Jesús con las expresiones: entregó el espíritu, expiró. La palabra griega expirar encierra la idea de sacar fuera. La muerte significa separación. La muerte es el acto final de la vida. Con ella cesa toda actividad. Eclesiastés 9 del 5 al 6 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo ser humano tiene que pasar por este trance. La ley de la vida es nacer, crecer, reproducirnos y morir. Cristo Jesús, proveedor de 2 naturalezas, divina y humana, se sujeta voluntariamente al cumplimiento de esa ley. Expiró en la cruz. Pero también podemos ver una muerte voluntaria. Jesús dijo allí en Juan 10:11: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí Cristo revela la necesidad de que Él, como el buen pastor, tiene que morir por los perdidos, dando a estos la oportunidad de recibirlos como el pastor de sus almas. Por eso me ama el Padre, decía el Señor Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
Qué hermoso. Nadie le quitó la vida al Señor Jesús. Él la entregó, Él la dio, Él la ofreció. También la muerte ejemplar. Aquí podemos ver a Jesús que le enseñó durante su ministerio al ser humano los secretos de vivir una vida abundante y completa. Lo que en Adán se perdió, en Cristo se recobra. En Adán caímos, en Cristo fuimos levantados. En Adán pecamos, en Cristo fuimos levantados y fuimos perdonados. Toda la trayectoria humana del Señor se movía bajo la agenda de enseñarnos a vivir. Vale la pena recordar este pasaje de Apocalipsis 14:13 que dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Animémonos, busquemos, hermanos, hermanas, amigos, quien nos esté escuchando ahora, animémonos para poder entender que Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. No tengamos temor a la muerte. No tengamos temor a la muerte, porque simplemente la muerte significa separación. Hay dos tipos de muerte que la Biblia menciona: la muerte física, que tiene que ver con la separación de nuestro cuerpo con nuestro espíritu y con nuestra alma. La Biblia dice que el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. El espíritu, ese soplo de vida, regresa a Dios quien lo dio. Y esa alma está en ese estado intermedio, esperando exactamente que tú y yo podamos ver esa gloria de Dios. Y ahí está esa vida abundante. Pero también hay una segunda muerte que debemos también entender y comprender todos. Esa segunda muerte es la separación de Dios y de nuestra alma por la eternidad. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, esa primera muerte física que todos vamos a pasar, aunque esté muerto, vivirá. Por eso la confianza, la seguridad es que la muerte no debe llevarnos a tener temor, sino al contrario, como decía el apóstol Pablo: y si vivo, para Él vivo, y si muero, para Él muero. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Hermano, hermana, hoy es día de poder afirmar nuestra fe en el Señor y de poder también experimentar esta enseñanza que Jesús nos deja. En tus manos encomiendo mi espíritu. Yo espero que tú y yo podamos aprender a vivir confiadamente en el Señor, aprender a vivir en medio de estos tiempos de incertidumbre, a donde hay esos temores a la enfermedad, hay esos temores al contagio, hay esos temores a perder la vida en este tiempo. Déjame decirte que si tú pierdes la vida por Jesús, entonces la habrás ganado, porque al final de todo, el apóstol Pedro decía: el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Así es que, amado hermano, amigo que nos escuchas, ahí donde tú estás, es importante que tú puedas entregar tu vida al Señor, consagrar tu vida a Él, porque es verdad, pasaremos esa primera muerte todos. No habrá nadie que pueda evitarla, pero todos aquellos que hemos creído en Jesús como la resurrección y la vida, en Él seremos vivificados y en Él encontraremos esa vida eterna. Yo creo que es un buen tiempo para terminar este tiempo de crucifixión cantando ese hermoso himno: en el monte Calvario estaba una cruz. Y yo creo que tú y yo podemos en este momento, ahí donde estás, levántate, por favor, levántate y yo te invito a que puedas tomar este tiempo como un tiempo especial, como un tiempo importante en el cual podemos decirle: Señor, gracias por ese amor
tan grande que tú tienes para nosotros. Vengamos y cantemos y entregámosle a Dios este tiempo hermoso de crucifixión. Ahí donde estás, ahí donde te encuentras, deseo con todo mi corazón que tú y yo elevemos una oración de agradecimiento a nuestro gran Dios, a ese Dios que envió a su Hijo, a su único Hijo, para venir a esta tierra, para poner su vida por cada uno de nosotros y así encontrar salvación a nuestros pecados. Cantemos este himno, cantemos este coro para la honra y la gloria de Dios. En el monte Calvario estaba una cruz, hablaba de afrenta y dolor, y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Yo sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una Tú que estás ahí, tú que nos estás viendo, tú que nos estás escuchando en esta hora, tú que estás lejos de Dios por andar en los caminos de perdición, deja que Cristo Jesús cargue tus pecados y te libre de ellos.
si tan solo confías en Él y entregas incondicionalmente tu voluntad, Él tomará tus pecados y los perdonará. Y tú serás llamado, no por voluntad de hombre, sino de Dios, serás llamado hijo de Dios. Y siento en mi corazón en esta tarde también dirigirme a todos los que somos parte de una iglesia, que decimos conocer a Dios, pero que tenemos duda que si hoy muriéramos o viniera el Señor Jesús, no nos iríamos con Él. Esta invitación también es para ti. Deja que Cristo Jesús tome tu vida y traiga esa seguridad de salvación en tu vida a través de su sacrificio en la cruz. Recuerda, el abandono que Jesús sufrió fue por alcanzarte a ti. Fue privado del poder de Dios para dártelo por amor. Así es que recibe ese amor de Dios y sea agradecido, y recibe también a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Hoy en esta tarde oramos para despedirnos de este momento, pero seguiremos pensando qué bueno es Dios para con nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido pasar, oh Dios, como iglesia. Gracias por unirnos, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por todos aquellos amigos, oh Dios, que están mirando, oh Dios, esta transmisión, que están escuchando, Señor. Yo te pido, Dios, que tu palabra pueda llegar y pueda ser sembrada en cada corazón, de tal manera que ese sacrificio, oh Dios, de alto precio, no sea en vano, sino que haga su obra en cada uno de los corazones que nos escuchan. Oh Dios, muchas gracias. No ha sido en vano tu sacrificio, Señor Jesús. Aquí estamos, Señor. Aquí está nuestra vida transformada. Aquí está nuestra vida cambiada, Señor. Aquí está nuestra vida, oh Dios, con un propósito verdadero. Aquí está nuestra vida, Señor, para adorarte. Aquí está nuestra vida, Señor, no para abandonarte, Señor, no para seguirte de lejos, sino para poder, oh Dios, estar contigo a cada momento y a cada instante de nuestra vida. Bendecimos a tu iglesia, Señor. Bendecimos a tu iglesia. Bendecimos a las familias que conforman la iglesia. Y te decimos, oh Dios, muchas gracias por este tiempo que nos has permitido. Señor, nos despedimos de este momento, pero jamás de tu presencia. Queda con cada uno de los oyentes, con cada uno de los que formamos las familias, Señor, de este cuerpo que se llama cuerpo de Cristo, que es iglesia. Y síguenos bendiciendo. Humildemente te lo pedimos, y permítenos llegar, Señor, a ese domingo glorioso, a ese domingo de resurrección, y podamos celebrar: Cristo vive, Cristo vive. Gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias.